Muy buenas noches a todos, mil gracias por acompañarnos, a todos los ciudadanos que nos siguen por los diferentes medios de comunicación, por las redes sociales, a todos los medios de comunicación, mil gracias por acompañarnos. Como lo habíamos anunciado, hoy vamos a anunciar las medidas para las próximas 2 semanas, para el cierre del mes de agosto, este mes difícil en el que estamos pasando por el primer pico de la pandemia, y también lo que esperamos poder hacer como una nueva normalidad a partir del mes de septiembre. Como siempre, quiero empezar por agradecerle a los ciudadanos de Bogotá por su cuidado, por su esfuerzo colectivo para que podamos pasar este primer pico de la pandemia de la mejor manera posible. Todas las indicaciones que tenemos en Bogotá, todos los indicadores de evolución de la pandemia, reflejan que el esfuerzo que hemos hecho, estas 6 semanas de cuidado, en las que los bogotanos, como siempre, han seguido muy juiciosos en el cumplimiento de sus medidas de autocuidado, usar el tapabocas, tapañatas de nariz a mentón, lavarnos las manos constantemente, mantener el distanciamiento y hacer el turno por cuarentenas por localidades, ha servido, ha salvado vidas, ha permitido, como queríamos, bajar la velocidad del contagio. Quiero agradecerle también al doctor Carlos Álvarez, al doctor Darío Londoño, al doctor Fernando de la Hoz, epidemiólogos muy destacados de nuestra ciudad, que desde el día 1, muy generosamente, también la doctora Zulma Cucunúa nos ha ayudado, nos ha asesorado para evaluar las medidas a tomar, para evaluar también su impacto y también para modelar cómo la ciudad puede avanzar. También agradecerle a Carolina Durán, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, y a Luis Ernesto, nuestro secretario de Gobierno, que nos acompañan. Quiero empezar primero por decir que las cuarentenas que hemos hecho hasta ahora, focalizadas por localidades, han tenido un muy buen impacto positivo en bajar la velocidad del contagio y que empecemos ya a estabilizarnos en esta etapa difícil que iba a ser agosto. Este primer gráfico que les quiero mostrar indica cómo venía evolucionando la movilidad de Bogotá, cuántos ciudadanos estaban saliendo a la calle y cuántos ciudadanos estaban interactuando. La línea blanca indica un día normal antes de la cuarentena en marzo. Antes de la cuarentena en marzo veníamos de aquí, en un día normal en Bogotá, donde hay más de 7 millones de personas en la calle. Cuando empezamos a hacer la cuarentena en marzo, eso bajó casi al 80%, el 80% de la gente se quedó en casa, en efecto, y solo el 20% salió a actividades esenciales. En la medida en que, a partir de mayo, el presidente fue autorizando la reapertura gradual de sectores, pues más gente empezó a salir, y a salir, y a salir, hasta que a finales y mediados de junio, ya estaban varias localidades por encima de un día normal, ya había 7 millones de personas o más. Esta salida muy apresurada, muy rápida, y de millones de personas a la calle, 7 millones de personas en este periodo, disparó el contagio en Bogotá. Disparó el contagio en Bogotá, desafortunadamente, porque había mucha gente en calle al mismo tiempo, casi 7 millones de personas, y porque tuvimos eventos desafortunados como marchas o el Día Sin IVA que dispararon el contagio. Por eso tuvimos que volver a hacer un ciclo de cuarentenas focalizadas y territoriales. Porque si hubiéramos seguido a ese nivel de movimiento, de interacción, habríamos tenido el desafío. Este fue el incremento que se produjo entre finales de junio y julio. A esta velocidad de crecimiento de la pandemia, si no hubiéramos hecho cuarentenas desde el 12 de julio, el sistema hospitalario de Bogotá habría colapsado. No habría podido atender a todos. Pacientes que hubieran necesitado hospitalización corrían el riesgo de no encontrarla, o pacientes que necesitaban unidad de cuidado intensivo corrían el riesgo de no encontrarla. Gracias a las medidas de cuidado, al tapabocas, al distanciamiento, al lavado de manos y a las cuarentenas focalizadas por localidades que hemos hecho, ya empezamos a tener este comportamiento. O sea, la pandemia ya no va creciendo así, sino que ya empezó a estabilizarse. Ya aquí ustedes ven una pequeña meseta. Hay más casos todos los días, claro,
Mientras no haya vacuna y seamos seres humanos, va a haber más casos de contagio. Pero una cosa es ir a esta velocidad y otra cosa es ir a esta velocidad. Entonces, esta es la primera evidencia de que sí ha servido todo el esfuerzo de cuidado colectivo que hemos hecho. Si esos casos acumulados de contagio los dividimos, ustedes saben que esta es una pandemia en la que quienes se contagian de coronavirus, hay dos tipos de contagiados. Los que no tienen síntomas, a pesar de estar contagiados, tienen pocas probabilidades de agravarse, y los que tienen síntomas. Y los que tienen síntomas tienen una alta probabilidad de agravarse, terminar hospitalizados o eventualmente en UCI. Y si son mayores de 60 años y tienen comorbilidades como diabetes o hipertensión o obesidad, aún más riesgo. Aquí ustedes ven en verde la cantidad de casos sintomáticos de personas con síntomas y en rojo la cantidad de casos diarios de personas sin síntomas. Como ustedes ven, también hay una especie de meseta aquí, pero cada vez tenemos más rojos que verdes en los últimos días. Tenemos más casos de contagio, sí, pero afortunadamente cada vez son más la proporción de personas contagiadas sin síntomas que la proporción de personas contagiadas con síntomas. Ese es un buen indicador también de que no vamos a tener una situación de agravamiento, sino que vamos en la estabilización. No podemos tampoco cantar victoria ni bajar la guardia porque todavía tenemos un nivel de contagios muy alto, pero la situación no muestra síntomas de agravamiento, sino de estabilización. Este es tal vez el indicador más doloroso de esta pandemia, el número de fallecimientos. Ustedes ven cómo se disparó el número de fallecimientos desde julio hasta todo el mes de julio. Todo el mes de julio fue dolorosísimo. El crecimiento del número de fallecidos diarios y acumulados por coronavirus es muy doloroso y a sus familias les volvemos a mandar un gran abrazo. Sabemos el dolor y el momento tan difícil por el que han pasado. Pero este que es el indicador más difícil, también ustedes ven aquí que ya muestra unos síntomas de estabilización. Ya dejó de crecer y crecer y crecer y crecer sistemáticamente, sino que empezó a estabilizarse y en los últimos días hay una ligera tendencia hacia la baja, pero todavía muy modesta. Pero por lo menos dejó de crecer, disparado, ya se estabilizó. Igualmente ha ocurrido en la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Ustedes ven este crecimiento que tuvimos desde junio hasta julio, una velocidad de ocupación de UCIs enorme. Gracias al esfuerzo de cuidado que hizo la ciudadanía y al esfuerzo de instalación de nuevas unidades de cuidado intensivo que hicimos juntamente con el gobierno nacional, ventiladores que nos aportaron desde el FOME por el aporte financiero que le habíamos hecho los bogotanos al FOME y también ventiladores que compramos con otros impuestos de los bogotanos nos permitieron, a la par que crecía la demanda, crecer en UCIs tal cual se lo prometimos a la ciudad. Gracias a esto, sin embargo, en los últimos días ustedes ven que hay una tendencia a la estabilización. Dejó de crecer así y siguió estabilizándose y también tiene una ligera tendencia a la baja. Llegamos a estar al 93% de ocupación de UCIs en algunas semanas en julio. En las últimas semanas hemos estado entre 87, 89, hoy en día 87. No que podamos cantar victoria, 87% de ocupación de UCIs es todavía muy alta, pero pues no hay una tendencia creciente, eso también es un buen síntoma. Todo el que ha necesitado cuidado en Bogotá lo ha conseguido. Todo el que necesitó un médico o una cama hospitalaria lo pudimos atender oportuna y debidamente. Todo el que necesitó una unidad de cuidado intensivo la tuvo. Esta es la prueba reina de que nunca colapsó el sistema, pese a que tuvo alta ocupación, gracias al cuidado que tuvimos. Gracias al tapabocas, gracias al distanciamiento, gracias al lavado de manos y gracias a los turnos de cuarentenas focalizadas. De manera que lo primero que quiero es darle las gracias a los bogotanos y decirles que los esfuerzos de las últimas 6 semanas no han sido en vano y que logramos el propósito que queríamos, que era bajar la velocidad a la cual íbamos a atravesar este pico. Todo indica que efectivamente ya llegamos al punto más alto y vamos a tener una especie de meseta. Vamos a estar en ese punto alto varios días y luego a finales de agosto vamos a empezar a bajar más sostenidamente. Tal cual lo habíamos proyectado
con el doctor Álvarez, el doctor de la OS, el doctor Londoño, la doctora Zulma y los demás epidemiólogos que nos ayudaron a hacer nuestros modelos que así lo preveían. Nosotros además hemos evaluado, Bogotá es una ciudad muy grande, muy heterogénea. Cada medida nosotros evaluamos cada localidad cómo va, incluso cada barrio, cada UPZ, podemos evaluar cómo va. Aquí les voy a mostrar los resultados desagregados por localidad. Nosotros podemos evaluar, antes de que hiciéramos la cuarentena, cómo iba esa localidad, en afectación y en velocidad, durante la cuarentena y 15 días después. Estas son evaluaciones que solo se pueden hacer 15 días después. En el coronavirus es así. Todo lo que hagamos hoy, bien o mal, no lo vamos a ver mañana. El efecto del primer día sin IVA se vio a los 15 días. El efecto de las cuarentenas se ve a los 15 días. Todo lo que hagamos, bien o mal, se ve a los 15 días. Aquí les quiero mostrar cómo van evolucionando las localidades. Cuando ya ese promedio de Bogotá lo partimos localidad por localidad y lo observamos localidad por localidad, esto es como las manecillas del reloj, esta pandemia evoluciona así, o sea, uno empieza aquí a subir, la pandemia llega, la velocidad de contagio va subiendo, cuando estamos aquí arriba, es cuando estamos en el pico, digamos así, cuando tenemos más velocidad y más afectación. Y lo que debe pasar cuando empezamos a bajar el pico es que tenemos alta afectación todavía, pero empieza a bajar la velocidad. De manera que uno espera que las localidades evolucionen en este sentido de las manecillas del reloj, en estos cuadrantes que miden afectación y velocidad. Así estaban las localidades de Bogotá el 31 de mayo, a finales de mayo. A finales de mayo teníamos a las mayorías de las localidades con baja velocidad, unas estaban empezando a subir, Kennedy, por ejemplo, que fue la más afectada en su momento. A finales de junio, ya la mayoría de las localidades tenían alta velocidad, no gran afectación, pero muy alta velocidad de contagio. A mediados de julio, ya estaba la mayoría, empezó el pico difícil. Esta es la foto del 11 de julio, así estaban las localidades de Bogotá el 11 de julio. Por eso hicimos cuarentena, porque casi todas las localidades están en el cuadrante superior, casi todas tienen alta velocidad y alta afectación. La cuarentena la hicimos para que pasaran de aquí a aquí. Ese era el esfuerzo, y eso es efectivamente lo que ha venido pasando. La mayoría de localidades ha venido bajando gracias a las cuarentenas, al tapabocas, al lavado de manos, al cuidado. Ya pasó por el punto más alto de afectación y velocidad y ya va bajando en velocidad. Todavía tiene alta afectación. Entre más estemos a este lado del cuadrante, más afectación hay. Entre más estemos arriba en el cuadrante, más velocidad. Esto es el pico, esta es la meseta. Hay alta afectación, pero menor velocidad. ¿Ven? Tal vez pase un poco inadvertido, pero es otro síntoma importante de que estamos ya en la meseta de nuestro primer pico de pandemia. Hoy por primera vez, Bogotá tuvo mayor porcentaje de personas recuperadas que de casos activos de personas contagiadas. ¿Sí? Ese es otro indicador de que vamos en la dirección correcta. Sin embargo, esta es la foto más reciente que podemos medir. ¿Y qué nos muestra esa foto? Que vamos bien en general en la tendencia, pero como ustedes ven, quedan unas localidades aquí arriba que todavía tienen alta velocidad, están muy arriba en este eje y todavía tienen alta afectación. Por eso vamos a hacer un último turno de cuarentena con esas localidades, para terminar de pasar el primer pico de la pandemia. ¿Con cuáles localidades? No es caprichoso, ni es al azar, es basado en rigurosos indicadores epidemiológicos, en la velocidad del contagio actual, no histórica, en la cantidad de casos de gente que está hospitalizada, de gente que está ingresando a UCI en esas localidades, en la velocidad también de casos diarios que pueden tener de fallecimiento. Y eso nos lo da este indicador. Las localidades que están de este eje que indica alta velocidad y de este eje que indica alta vulnerabilidad, alto contagio, van a ir al último turno de cuarentena para terminar de pasar
el primer pico de la pandemia. Esas localidades son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda y Antonio Nariño. En estricto sentido epidemiológico, Barrios Unidos sale todavía con alta velocidad y alta vulnerabilidad. La estamos excluyendo porque lleva 15 días de cuarentena y no queremos que una localidad, una única localidad como Barrios Unidos, tenga el peso de estar un mes seguido en cuarentena. Es un sacrificio grande. Pero a la gente de Barrios Unidos que termina su turno de cuarentena hoy, le quiero agradecer, pero le quiero pedir extremo cuidado, porque en estricto sentido epidemiológico es una localidad que está aquí todavía tiene alta velocidad. Entonces, extremo cuidado, la gente en Barrios Unidos, aunque mañana termina su turno, si puede seguir en casa, si puede seguir trabajando desde casa, si puede evitar salir, les recomendamos y rogamos hacerlo. Las demás, Usaquén no había hecho su turno, lo va a hacer, Chapinero lo va a repetir, ¿por qué? Porque su velocidad sigue siendo muy alta. Teusaquillo no había hecho turno, lo va a hacer, porque todavía tiene un nivel de contagio muy alto. Santa Fe ya lo había hecho, lo va a volver a hacer por lo mismo, porque los indicadores muestran que todavía tiene alta vulnerabilidad y velocidad. Candelaria no lo había hecho, lo va a hacer por primera vez. Mártires ya lo hizo y aunque está en esa misma zona, sus indicadores van mejorando notablemente. Antonio Nariño y Puente Aranda, aunque ya lo habían hecho, lo deben volver a hacer porque sus indicadores de velocidad todavía son muy altos. Este último turno de cuarentena, para terminar de pasar el primer pico de la pandemia, que como dijimos desde el principio, iría hasta finales de agosto, irá del 16 al 30 de agosto, es decir, en un decreto que expedirá la Alcaldía Mayor el día de mañana, desde este sábado a la medianoche o domingo a la madrugada empieza este último turno de cuarentena e irá hasta el domingo 30 de agosto. Será el último turno de cuarentena. Aunque son las últimas 7 localidades, basados, como les digo, en los indicadores epidemiológicos, otra muestra de que vamos mucho mejor. Todavía tenemos que cuidarnos, pero ya vamos estabilizándonos en esa meseta antes de empezar a bajar hacia finales de agosto. Es que si ustedes miran los 3 turnos previos, tuvieron 2,5 millones de personas en cuarentena durante 15 días. Este último turno será el último y además es de solo 1.280.000 personas. O sea, es el último y es más pequeño. ¿Por qué? Porque son lo estrictamente necesario que se necesita para terminar de pasar este primer pico de la pandemia en el mes de agosto. Yo quiero que los ciudadanos sepan, yo asisto a conferencias internacionales desde aquí, desde Bogotá, por internet, con diferentes organismos internacionales que nos invitan, que monitorean diferentes ciudades. Y el reconocimiento que tiene Bogotá. Bogotá es una megaciudad, una ciudad de 8 millones de personas, una ciudad súper densa, una ciudad con profundas inequidades. Y tanto en Colombia como en el exterior reconocen el enorme esfuerzo. No es fácil mantener bajo control moderado esta pandemia en una ciudad tan grande y tan densa. Y aquí lo hemos hecho bastante bien entre todos, gracias a la extraordinaria cultura ciudadana y del cuidado de los bogotanos y a este sacrificio colectivo. Cada quien ha hecho su parte cuando le ha tocado y la ha hecho con la mejor voluntad y la mejor disposición. Ahora bien, a finales de agosto, y es en lo que estamos trabajando con los epidemiólogos que nos han acompañado, con economistas, tenemos que aprender las lecciones de lo que nos ha pasado hasta ahora y prepararnos para lo que viene de septiembre a diciembre. La Alcaldía Mayor con su equipo asesor, tanto de epidemiólogos como de economistas, está tratando de construir un modelo de nueva normalidad para Bogotá a partir de septiembre. Tenemos que aprender las lecciones del pasado. En el pasado, cuando hicimos cuarentena, digamos, entre marzo y mayo, que estuvimos más en casa que en calle, pudimos cuidarnos, ganamos tiempo,
crecimos en capacidad hospitalaria, pudimos hacer más pruebas. Ustedes recuerden que cuando empezó esto en marzo, hacíamos 200 pruebas al día. Hoy Bogotá hace 11.500 pruebas al día. Es de lejos la ciudad que más testea en Colombia por donde se mire, por indicador agregado, por millón de habitantes, por tasa de contagiados. Crecimos en pruebas, crecimos en aislamiento, crecimos en seguimiento, crecimos en capacidad hospitalaria, crecimos en UCI. Para eso era el esfuerzo, para ganar tiempo, para que cuando llegara el pico pudiéramos atender a todas las personas que lo necesitaran. Y lo logramos, y lo logramos. Pero también tenemos que aprender que cuando salimos muy rápido y muchos, vuelvo a esta gráfica, cuando salimos muy rápido y muchos, se disparó el contagio. Y esta pandemia va a durar un año más. Entonces tenemos que aprender con aceptación y con buena onda, no con resignación ni con temor, sino aprendiendo lo que ya hemos vivido, a construir una nueva normalidad en la que podamos, sin disparar el contagio, interactuar en la ciudad. Ese aprendizaje, ¿qué nos dice? Nos dice que no podemos volver a salir todos al tiempo, 7 millones de personas al tiempo. Eso lo que produce es que a las 3 semanas nos toca cerrar. Eso es lo que produce. Es una normalidad de corto alcance, es una normalidad muy inestable, que no alcanza a recuperar la economía, en cambio sí dispara el contagio, nos quedamos en el peor de los mundos, con el mismo desempleo y con más contagiados, y peor aún, con más fallecidos. De manera tal que lo que vamos a intentar a partir de septiembre, eso es lo que estamos modelando con los expertos que nos están ayudando, esperamos poder empezar una nueva normalidad donde salgamos por turnos, por días, por sectores y logremos que en un mismo día no haya más de aproximadamente 4 millones de personas interactuando. Entre más millones de personas estén interactuando, como esto se transmite es por la interacción humana, por la saliva, por la respiración, más riesgo de contagio hay. Vamos a poder trabajar todos, pero por turnos, no todos al tiempo. No todas las actividades podrán abrir este año. Unas podrán abrir este año, otras tendrán que esperar al año entrante. Aceptar eso es aceptar la nueva normalidad que podemos tener con la pandemia. Un año más vamos a tener que usar tapabocas y usarlo bien, y usarlo constantemente, y usarlo todos los días limpio. Un año más vamos a tener que tener distanciamiento, un año más vamos a tener que lavarnos las manos constantemente. Entonces vamos a aprender a vivir así, a lo bien, sin estresarnos, sin miedo, sin temor, con respeto por la pandemia, porque nos ha demostrado que es mortal y que es muy riesgosa y muy difícil, pero también aprendiendo de lo que nos pasó. Ese modelo de nueva normalidad esperamos anunciarlo en 2 semanas. Poderle decir con claridad a cada sector bajo qué condiciones puede trabajar, qué días de la semana puede trabajar, cuántas horas puede trabajar, para que nos distribuyamos en el tiempo y en el espacio de manera tal que tal vez a un nivel subóptimo, porque evidentemente no vamos a poder trabajar al 100%, pero seguro, lento pero seguro. Queremos una normalidad que no dure 3 o 4 semanas, queremos una normalidad que dure 3 o 4 meses. Pero para eso tenemos que ser todavía más juiciosos de lo que hemos sido en el uso del tapabocas, en el distanciamiento, en el lavado de manos. No nos podemos cansar, no, que estoy aburrido de usar tapabocas, entonces nos toca cerrar las 3 semanas. Porque el que se aburre y deja de usar tapabocas termina contagiado o contagia a otro y otra vez arranca esto. Entonces vamos a hacer ese intento de aprender de lo del pasado y salir con una normalidad que no nos dure 3 o 4 semanas, sino 3 o 4 meses. Por ahora sabemos con certeza, y es lo que les queremos compartir, que a partir de septiembre hay 2 actividades que queremos incorporar, además de la manufactura, el comercio, de la construcción, que volverán a, o seguirán, porque han seguido todos han seguido trabajando solo que por turno. Una es el sector de los restaurantes, de los gastrobares, un sector muy importante,
un gran generador de empleo sobre todo para personas jóvenes que están pasando un momento muy difícil. Pero para que ellos puedan operar, ¿qué sabemos de esta pandemia? Que sitios cerrados, con poca ventilación, son sitios muy riesgosos del contagio. Entonces, para que puedan operar, parte de la nueva normalidad es que así como nos tocó quitarle un espacio a los carros para poder tener movilidad en bicicleta segura, vamos a quitarle otro espacio a los carros para poder tener empleo del sector de los restaurantes y los gastrobares. Vamos a cerrar y peatonalizar unas 100 calles de nuestra ciudad, de jueves a domingo, para que la gente pueda trabajar al aire libre, no en espacio cerrado, mejor ventilado, por lo tanto con menos riesgo, con otros protocolos de bioseguridad, y podamos volver a tener el sector de restaurantes y gastrobares funcionando, no todos los días, tal vez de jueves a domingo, de viernes a domingo. El piloto que haremos a partir de la primera semana de septiembre nos irá dando la indicación. Lo segundo que podemos confirmar es que a partir de la primera semana de septiembre volverá a abrir el aeropuerto El Dorado. Para la ciudad de Bogotá es un enorme costo económico tener su aeropuerto cerrado, pero era necesario. Esta pandemia entró por el aeropuerto y miren los estragos que ha causado, porque no lo cerramos en su momento a tiempo, porque no supimos hacer un buen seguimiento de quienes pasaban por el aeropuerto, de qué síntomas tenían, etc. La relación de Bogotá con su aeropuerto en esta pandemia ha sido dolorosa, pero creo que todos hemos aprendido y todos estamos dispuestos a enmendar los errores del pasado. Ya nos reunimos con los operadores aeroportuarios, con la Aerocivil, con las aerolíneas, y de común acuerdo con los indicadores del Ministerio de Salud, que es quien determina si un aeropuerto puede operar o no puede operar. Hemos acordado que empezaremos el piloto de reapertura del aeropuerto con 3 rutas, de Bogotá a Cartagena y viceversa, de Bogotá a Leticia y viceversa, y de Bogotá a San Andrés y viceversa. Estas 3 ciudades las ha aprobado el Ministerio de Salud porque cumplen con los criterios epidemiológicos. O sea, son ciudades que para la primera semana de septiembre todas vamos bajando el pico, no subiéndolo, sino bajándolo. Y estamos en una situación equivalente. Hemos tenido también un criterio de equidad. San Andrés y Leticia no tienen opción distinta para conectarse con el resto de Colombia que los aeropuertos. Por lo tanto, también ahí hay un tema de equidad importante. Cada 3 semanas vamos a evaluar cómo va. Hemos acordado tener el mismo protocolo en la ciudad de origen y en la ciudad de destino, tanto para subir, para transitar por el aeropuerto, para subir al avión, para bajar y para salir. El mismo protocolo. Segundo, cualquier ciudadano que tenga síntomas no podrá subirse al avión ni transitar por ningún aeropuerto, porque evidentemente un ciudadano sintomático es potencialmente riesgoso de transmisión. Solo lo sabemos 10 días después si sí o no, no podemos tomar el riesgo. Y tercero, hemos acordado que de común acuerdo, aerolíneas, aeropuerto y las secretarías de salud le haremos seguimiento 10 días a cualquiera que se monte a un avión y baje, no importa la ciudad, no importa si se baja en Bogotá, en Cartagena, en Leticia o en San Andrés. Habrá un seguimiento. ¿Cómo está? No sé. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se siente? ¿Desarrolló síntomas o no? Durante 10 días, porque ese es el periodo de incubación del virus. Ese seguimiento y rastreo fue el que no se hizo con las personas que venían del exterior en marzo y en febrero, y por eso terminamos en el contagio que terminamos. Así que no vamos a volver a cometer ese error. Ya no son personas que vengan del extranjero, resulta que ahora el virus está aquí en Colombia y está circulando en Colombia, entonces, aunque no va a estar abierto para vuelos internacionales, excepto vuelos humanitarios o de carga, a nivel nacional vamos a hacer el mismo rastreo y seguimiento que se debe hacer para que mitiguemos ese riesgo. Y tercero, Bogotá ha decidido
aportar 204.000 millones de pesos de sus recursos y de su cupo de endeudamiento que le va a proponer al Consejo de Bogotá, para que en asocio con las universidades de nuestra ciudad y con los institutos de investigación científica públicos y privados, empecemos a hacer la investigación científica que nos permita determinar qué tratamientos y qué vacunas debe usarse en la ciudad de Bogotá. Aquí va a haber una gran especulación y una gran diversidad, y la vida de nuestros ciudadanos es sagrada. Así que estas decisiones, como todas las que hemos tomado, de tratamientos o de vacunas, se deben basar en un análisis científico riguroso. Y lo que nosotros vamos a aportar es estos 204.000 millones de pesos para que los bogotanos sepan que estamos evaluando científicamente qué tratamientos o medicamentos o vacunas se usarán en la ciudad de Bogotá para que sea realmente seguro para la vida de nuestros ciudadanos. Esas son las decisiones que tenemos tomadas hasta el día de hoy, y a finales de agosto, cuando termine el último turno de cuarentena, anunciaremos en qué consistirá en detalle la nueva normalidad. Le agradezco mucho a los gremios, a los empresarios, a las universidades, con quienes estamos obviamente evaluando y concertando esta nueva normalidad. Cada quien tendrá que hacer un sacrificio. Para que pueda entrar a operar el aeropuerto, otras actividades deben ceder unas horas y unos días. Para que puedan entrar a empezar a operar los restaurantes, aún a cielo abierto, otras actividades deben ceder unas horas y unos días. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es absolutamente imposible que todos al tiempo, unos sobre otros, 7 millones de personas operemos al tiempo. Eso termina en que a las 3 o 4 semanas tenemos disparado el contagio y hay que cerrar. Así que ese error no lo vamos a volver a repetir. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo muchas gracias a los bogotanos por su cuidado. Tenemos unas preguntas que llegaron virtualmente de medios de comunicación que no pudieron acompañarnos hoy, y después hacemos las preguntas de los periodistas que están aquí presentes. Pregunta Karen Borges de la W. Teniendo en cuenta que ya se anuncian estos planes de reapertura, ¿se podría afirmar que la ciudad está superando ya el pico de la pandemia? ¿Y qué va a pasar con el fallo del tribunal sobre los mayores de 70 años? No, la ciudad no está pasando el pico de la pandemia. A la ciudad le faltan 2 semanas para terminar de pasar el pico de la pandemia. Por eso es necesario hacer un turno adicional de cuarentena en las localidades que todavía tienen alta velocidad del contagio y alta afectación. En este momento, no histórica acumulada, sino en este momento. El pico de la pandemia va a empezar, en este momento apenas se está estabilizando arriba. Lo que esperamos es que a finales de agosto efectivamente empiece a bajar. De manera que todavía nos faltan por lo menos 2 semanas y por lo tanto todavía estamos en el momento más difícil, como lo habíamos previsto. Julio y agosto iban a ser los meses más difíciles y en efecto así han sido. La pandemia solo va a pasar hasta finales de agosto y los fallos de la justicia se cumplen sin ninguna discusión. Yo quiero decir que tenemos en nuestro corazón a los niños y jóvenes de Bogotá, que somos muy conscientes del gran sacrificio que ellos han hecho de quedarse en casa, de estudiar desde casa, de no poder salir a sus parques, que somos conscientes del costo de salud mental y emocional de nuestros niños y jóvenes. Es muy posible que si los niños y jóvenes de Bogotá pudieran poner una tutela como los mayores de 70, para que los dejen salir e ir al colegio, de pronto la pondrían. Y por iguales razones, posiblemente la ganarían. Es un tema muy delicado y obviamente Bogotá nunca hará nada sin el acuerdo de los padres de familia y de los profesores. Pero que no se nos olvide, a propósito de la decisión judicial que se tomó sobre las personas mayores de 70 años, de que a pesar de que corren más riesgo pudieran transitar, que después de ellos los que están haciendo el mayor sacrificio de cuidado hoy en día por todos nosotros son los niños y jóvenes. Y que nosotros vamos a consultar la opinión de ellos, de los niños, de los jóvenes, por supuesto también de sus padres y sus maestros, para ver en qué momento, claramente no es hoy, no va a ser pronto, pero en qué momento pudiéramos
facilitarles el costo que están teniendo en parques o en espacios abiertos o eventualmente en sus colegios, pero este no es el momento, por supuesto, de tomar esa decisión porque tenemos mucha incertidumbre al respecto. Pregunta María Alejandra Castillo de El Nuevo Siglo. La veeduría ya levantó una alerta temprana sobre el mecanismo mediante el cual se asignarán y distribuirán las vacunas una vez estén disponibles. ¿Ya tienen alguna idea de cómo será este proceso? No, pero justamente para tenerla, esa no puede ser una decisión por olfato ni por presión. Como todas las decisiones que se toman en Bogotá, serán decisiones transparentes, con información transparente y basadas en información científica. Por eso destinamos 204.000 millones de pesos de nuestro cupo de inversión para que, en asocio con las universidades e institutos de investigación científicas de Bogotá, estudiemos en estos meses los mejores tratamientos, medicamentos y vacunas a los que pueda acceder Bogotá. Pregunta Sandra Forero de Noticias Buenos Días Bogotá y Cundinamarca. ¿Se realizarán adiciones al contrato de la Cruz Roja para lograr atender las nuevas cuarentenas estrictas y el aislamiento obligatorio? Entiendo que no es necesario, pero aquí me puede ayudar Luis Ernesto. Creo que tenemos recursos suficientes en el convenio que cada localidad ha hecho con la Cruz Roja para poder garantizar renta básica, apoyo y entrega de mercados a quien lo necesite. Estas 7 localidades todavía tienen programados giros y transferencias por parte del sistema de Bogotá Solidaria en Casa y también están programadas, al igual que en los periodos de cuarentena, que esos barrios en los cuadrantes que están identificados por necesidades básicas insatisfechas reciban también la entrega de mercados diario, que está en promedio en los 6.000, 7.500 mercados que se entregan en esos cuadrantes de pobreza. Por ejemplo, en Chapinero, en Pardo Rubio, en la parte alta, en Usaquén, por supuesto, en la zona del Codito, el Verbenal, es decir, en las localidades que son localidades que tienen unos niveles de estratos medios y altos, también serán entregas en las zonas populares y con necesidades. Pregunta Katy Sánchez de La Cariñosa, ¿qué analiza tras el proyecto de acuerdo que presentó el presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, quien propone bajar el precio del pasaje del Transmilenio y el SITP luego de la pandemia, ya que muchas familias dependen de y gastan hasta el 27% de su salario en transporte? Para serle franca, no conozco el proyecto de acuerdo del concejal, pero conociendo su responsabilidad, estoy segura que si propone un subsidio, seguramente propone de dónde pagarlo. Así que veremos qué contiene el proyecto al respecto. La verdad no lo conozco. Pregunta Yanelda Jaimes de RCN Radio. ¿Cuál ha sido la evolución de las EPS frente al seguimiento de la gente que en algunos sectores siguen teniendo problemas? Seguimiento a las EPS. Ese es un tema que hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud. Desafortunadamente la Alcaldía de Bogotá no tiene facultades de control y vigilancia sobre las EPS. Eso le corresponde al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud. Yo debo reconocer y agradecer que varias de las EPS han hecho el mejor esfuerzo, el mejor cuidado, pero otras no. Siguen teniendo una enorme demora en la aplicación de pruebas, en la entrega de resultados de las pruebas, en la debida atención a las personas que tienen comorbilidades con alto riesgo. Sin embargo, también quiero agradecer y reconocer a las EPS que han venido, han hecho acuerdo con la alcaldía para mejorar la atención a las personas con alto riesgo de comorbilidad, para tener más equipos de atención domiciliaria. Como siempre pasa, algunas lo hacen su mejor esfuerzo, otras desafortunadamente no, y reiteramos nuestro llamado a quien le corresponde, que es al Ministerio de Salud y a la Superintendencia, para que apriete y controle a los que tienen que mejorar para garantizar la vida de los bogotanos. Alcaldesa, indíquenos, por favor, en el tema de restaurantes, se mencionan 100 calles peatonalizables. Sí. ¿En qué sectores de la ciudad estarían concentrados esas calles? Y en el tema de las vacunas, ¿cuál es el potencial que tienen nuestros equipos científicos para desarrollar o ponernos al día con lo que está haciendo el mundo en tema de vacunas? Carolina Dorán, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, después les puede dar muchos más detalles, pero, Carlos, si me corriges, son 10 zonas, ¿verdad? Tenemos 10 zonas de la ciudad, unas en Usaquén, otras en Chapinero, otras en el centro, otras en Teusaquillo, algunas en Barrios Unidos, en Kennedy, 10 zonas de la ciudad. Te doy un ejemplo, en Usaquén, el parque de Usaquén. El parque de Usaquén y algunas vías que confluyen al parque se peatonalizarán y cerrarán para que restaurantes de esa zona
de ese sector de Usaquén puedan usar sus cocinas, que están ahí ubicadas, porque ahí están sus restaurantes, pero atender en espacio abierto y público. Eso implica hacer un urbanismo táctico, una adecuación de espacio público, una señalización, muchos protocolos que ya Carolina Durán, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, después les puede explicar en detalle, pero son 10 zonas de la ciudad. ¿Cuántos restaurantes han aplicado hasta ahora el piloto, Carolina? Tenemos un potencial, alcaldesa, 1.088 restaurantes en la zona que reactivarían más o menos 10.000 empleos directos. En este momento ya tenemos 600 restaurantes que han aplicado, de los cuales recibimos confirmación de Secretaría de Salud y de Movilidad para 300 que están listos para empezar. Es decir, como cualquier otro sector que se reactiva, debe inscribirse en la página de reactivación económica, debe inscribir sus protocolos, cumplir sus protocolos. Los restaurantes han aplicado 600, a 300 se les ha aprobado hasta el momento. Y de nuestra parte lo que hacemos es el análisis de movilidad, porque obviamente esto implica un desvío de carros, una adecuación de accesos, para que ellos puedan trabajar de esa manera. En principio va a ser de viernes a domingo, creo. ¿Caro? Sí, alcaldesa, sería de jueves a domingo. De jueves a domingo, perdón. De jueves a domingo. Y sobre las vacunas y los tratamientos. Miren, esa es una decisión crucial, porque ahí hay mucha diversidad y mucha especulación. Bogotá cuenta, obviamente, con equipos científicos maravillosos. Desafortunadamente, no tenemos el nivel científico para desarrollar nosotros mismos una vacuna, pero sí para evaluar con rigor los tratamientos, medicamentos o vacunas que estén disponibles para poder tomar una decisión. Eso es lo que vamos a hacer con esta inversión. Muchas gracias. Faltaba una pregunta virtual. Óscar Acuña pregunta, ¿las empresas no pueden improvisar con sus empleados? Si hubo una reunión con el gobierno nacional desde el pasado lunes, ¿por qué hasta ahora se da un anuncio oficial? Nosotros vamos todos los lunes al comité asesor del Ministerio de Salud y acordamos con ellos, hicimos una primera evaluación y acordamos que esperaríamos, cada día la verdad nos da información muy valiosa, Esto lo decidimos de común acuerdo con el Comité de Asesores Epidemiólogos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, y acordamos que hoy jueves lo anunciaríamos. De manera que vamos sobre el cronograma que acordamos con el Comité Asesor del Ministerio. Pregunta José Antonio Jiménez de Enlace Bogotá. Señora alcaldesa, muy buenas noches, secretarios, para todos el mismo saludo. Dos preguntas y una ñapita para el final con el secretario de Gobierno. La primera pregunta es, alcaldesa, aunque usted está felicitando en este momento, ha felicitado a la ciudad de Bogotá por su comportamiento en esta pandemia que hemos atravesado todos los ciudadanos. Este tema de los indicadores dentro de estas localidades es lo que lleva para que ellos repitan. Sí. ¿Qué mensaje decirle, por decir algo, a los comerciantes que están repitiendo por tercera vez desde el inicio de esta pandemia? ¿Qué decirle a ellos? ¿Qué calma pueden tener en Puente Aranda, Santa Fe, Usaquén, los que han tenido ese tema ahí? La segunda pregunta, señora alcaldesa, hay de estas localidades la revisión tecnomecánica. ¿Van a correr esas fechas para gente que ha tenido de estas localidades que están actualmente nombradas, para que tengan la oportunidad de revisar sus vehículos y todo este tema, porque ya estaban programados? Lo que no teníamos programado era que se iba a volver a hacer este tema de cierre nuevamente en estas localidades. Y la ñapita que les diera para el secretario de Gobierno, aunque la pregunta sería más bien para el secretario de Seguridad, es la estación de Usaquén. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ustedes saben qué ha pasado con esto de las personas que se escaparon precisamente de eso? ¿Tiene usted alguna noticia de eso? Gracias. Luego hablamos de ese tema, para no desviarnos de los temas. Yo no quisiera, sería injusto decir que es porque son culpables y necios y no lo hicieron bien, que Chapinero o Santa Fe o Puente Aranda o Antonio Nariño está repitiendo. Sería injusto decirlo, porque aquí hay muchas variables que influyen, La edad de las personas, las zonas de comercio popular que tienen, las comorbilidades riesgosas de algunos de sus habitantes. Yo no puedo decir que sea porque sus habitantes hicieron algo mal.
no quisiera mandar ese mensaje, sino porque desafortunadamente hayan o no hecho un gran esfuerzo, todavía tienen alta velocidad. Mira dónde está Puente Aranda. Mira dónde está Usaquén, mira dónde está Santa Fe, mira dónde está Chapinero, todavía tiene muy alta velocidad. Entonces esto no es ni para premiar ni para castigar a nadie, simplemente es la evolución que va de los indicadores de pico de la pandemia. Algunos ya van con muchos casos, pero en mejor dirección, y algunos todavía tienen desafortunadamente aparentemente menos casos, pero más riesgo porque tienen más velocidad. Y por lo tanto tienen que hacer una cuarentena de 15 días adicional. Es un poco de azar tal vez, pero lo cierto es que esos son los indicadores, y mientras esos son los indicadores de velocidad del contagio, hay que hacer un último turno. Como ustedes pueden ver, no es una selección caprichosa, pero mientras esté aquí a esta velocidad y alto nivel de impacto, le toca ese sacrificio adicional por 15 días. En cuanto a la revisión tecnomecánica o no, la verdad me corches, no sé si aprovechamos que está aquí nuestro secretario jurídico y nos cuentas al respecto. Respecto a la revisión tecnomecánica, si a una persona está por vencérsele la revisión tecnomecánica, esto es un caso típico de fuerza mayor. Bajo ese supuesto, la persona puede salir a realizar la revisión tecnomecánica. Los centros de diagnóstico automotriz están agendando las citas para evitar aglomeraciones en estos sitios. Entonces la recomendación a las personas que están por vencerse su revisión tecnomecánica en estas próximas 2 semanas, que están en una localidad que entra en cuarentena, pueden solicitar la cita en alguno de los CDAs y pueden realizar su revisión tecnomecánica. Del otro hablamos después. Bueno, gracias. Pregunta Angie Camacho de Noticias Caracol. Alcaldesa, buenas noches, secretario. Alcaldesa, a mí me gustaría que usted ampliara un poquito más en el tema del piloto del aeropuerto. Usted ha hablado más o menos como de 3 itinerarios. ¿Eso sería durante todo el mes de septiembre? ¿Cómo sería esa apertura? ¿Todos los días? ¿En qué horarios? Y lo segundo es, ¿qué va a pasar con el piloto de restaurantes? ¿Se mantiene para el 28? Evidentemente Usaquén y las zonas restauranteras están en cuarentena. ¿Qué va a pasar? A ver, empecemos por el aeropuerto, Ani. Por ahora tenemos definidas los orígenes, destinos, todos esos detalles de preguntas que me haces, digamos, cuántas frecuencias, cuántos pasajeros, a qué horas del día, es algo que vamos a acordar con los respectivos aeropuertos y las aerolíneas en las próximas 2 semanas. Todavía estamos ajustando los detalles, no podría darte esa información precisa porque la estamos evaluando. Nuestra idea es que este arranque dure máximo 3 semanas de prueba, de piloto, de ajuste, y cada 3 semanas vamos a ir evaluando. Si vamos bien, vamos incorporando nuevas rutas. ¿De qué? De orígenes, destinos que tengan condiciones epidemiológicas equivalentes, que se comprometan a los mismos protocolos que tiene Bogotá, los apliquen también allá, que no dejen ingresar asintomáticos a ningún vuelo y que se comprometan a hacerle rastreo por 10 días a los pasajeros que lleguen a su ciudad, o en el caso nuestro, que lleguen a nuestra ciudad. Esas son, digamos, las condiciones que tenemos que cumplir para incorporar un nuevo itinerario, y así vamos a ir avanzando. Eso en el caso del aeropuerto. Ahora, en el caso de los restaurantes, como te digo, son 10 zonas en la ciudad. Eso va a empezar la primera semana de septiembre también. La primera semana de septiembre. O sea, todo esto hace parte de la nueva normalidad, de ir operando lentos pero seguros para que no nos toque volver a cerrar, digamos. Esa es un poco la lección. En el caso de los restaurantes, tal vez me sirve el mapa para decir que, claro, habrá una zona en Usaquén, en Chapinero creo que hay 2 zonas dentro de la localidad de Chapinero, una sobre la zona G, otra sobre la calle 85, 87, en Santa Fe, en la Candelaria, por ejemplo, hacia el Chorro de Quevedo, en la Macarena, en la localidad de Santa Fe, en la Plaza La Perseverancia, en Teusaquillo, sobre la zona del Parkway o de galerías, en el 12 de octubre, que es una zona de restaurantes populares, Doña Segunda, que muchos la extrañamos, incluyéndome, en Puente Aranda, en Kennedy, en fin. Entonces hay 10 zonas, han aplicado 600 restaurantes, 300 han cumplido hasta el día de hoy los protocolos, y con ellos vamos a arrancar la primera semana de septiembre. De jueves a domingo podrán operar en este servicio, con muchos protocolos, pero creemos que es una buena alternativa para que puedan reactivar mejor su sector, además de lo que ya está funcionando, que son domicilios
o recoger en el restaurante. Pero entonces el piloto se corre. El piloto arranca, todo eso arranca en septiembre, tanto el aeropuerto como los Bogotá Cielo Abierto, que es como se llama el piloto de restaurante. Pregunta Jonathan Rojas, de Revista Impacta. Alcaldesa, secretarios, buenas noches. Dos preguntas con respecto a las decisiones tomadas. La primera es con respecto a los vuelos internacionales. Se sabe que ya también desde el Gobierno Nacional se han definido el mes de septiembre como mes de reapertura para los vuelos internacionales. ¿Han considerado también piloto frente a ese tema? Y segunda pregunta, durante mucho tiempo la localidad de Kennedy se mantuvo como la localidad con mayor nivel de crecimiento de los casos de COVID. ¿Por qué no se tuvo en cuenta la localidad de Kennedy en esta última medida, si aún tiene algunos niveles de crecimiento de la enfermedad? Porque tiene niveles de crecimiento mucho menores. Mira, esta escala vertical indica la velocidad de crecimiento, la velocidad del contagio. Mira dónde está Kennedy, abajo. A pesar de que tiene muchos casos, sí, pero su velocidad es muy bajita, ¿sí? Mientras que Puente Aranda tiene menos casos, pero su velocidad es muy alta. A esa velocidad se podría volver una cosa masiva. Entonces, de esto, que yo sé que es una cosa a veces un poco contraintuitiva, no es el total de casos, porque en el total de casos hay casos históricos, casos que empezaron en marzo, que se siguen contando en el total, pero que ya pasaron, ya se recuperaron. Lo que importa es la foto de ahorita, los últimos 15 días. ¿Cuál es la foto de los últimos 15 días? La foto de los últimos 15 días es que Kennedy tiene la menor velocidad hoy de contagio en Bogotá, mientras que Puente Aranda tiene la mayor. Entonces es la velocidad lo que estamos tratando de controlar, no el acumulado, ¿sí? Ese es el criterio. ¿Y qué fue lo otro? No, en ningún caso, quiero que eso quede claro, en ningún caso hay un piloto de reapertura de vuelos internacionales. No es eso lo que estamos previendo. El aeropuerto ha estado abierto para carga y para vuelos humanitarios que repatrian colombianos que están afuera o extranjeros que están saliendo, que son cosas muy puntuales. Pero operación comercial internacional no habrá en el aeropuerto El Dorado. No es eso lo que hemos acordado hacer, sería muy riesgoso hacerlo. Lo que pasa es que el aeropuerto El Dorado obviamente es el hub, es el corazón del sistema aeroportuario colombiano. Si Bogotá no abre, difícilmente el resto del país va a abrir. Pero por seguridad nuestra y por seguridad epidemiológica del resto de los colombianos, lo vamos a hacer lento, seguro, cada 3 semanas vamos evaluando qué ciudades que cumplan las condiciones pueden empezar. Por ahora vamos a empezar Cartagena, Leticia, San Andrés. La última pregunta la hace Clemente Domínguez de PRI Radio TV. Señora alcaldesa y señor secretario, la evaluación que tiene la administración de estas cuarentenas locales, ¿cuál es? El desplazamiento de la gente, los motoristas se quejan mucho que les hacen demasiado operativos, la rumba, cómo se está manejando, si se está desplazando a las otras localidades, y otro tema que pregunta la ciudadanía lo referente, si se va a correr el pago del impuesto predial con descuento, si hay algún, debido a esta situación, si se tiene previsto ese tema. Empiezo por esa última pregunta. El pago del predial era en abril y lo aplazamos hasta agosto. Hasta mañana, 14 de agosto, los ciudadanos pueden pagar con el 10% de descuento. Yo le agradezco a los ciudadanos que ya más de la mitad de los contribuyentes de Bogotá hicieron el esfuerzo de pagar su predial. Y hasta mañana pueden pagar con un descuento del 10%, es un descuento muy importante. Quien no pueda pagar mañana puede haber aplicado antes al pago por cuotas. De hecho, creció cerca de 57.000 ciudadanos, si mal no recuerdo la cifra, aplicaron al pago por cuotas, que es otra facilidad. De manera que ya de esas facilidades de aplazar, de descuento, de pago a plazos, las dimos en Bogotá y las usó mucha gente que las necesitaba. Ahora, la evaluación es muy positiva. ¿Qué pasa cuando declaramos cuarentena en una localidad? Que la gente realmente hace el esfuerzo por quedarse en casa. Y esto se mide satelitalmente, o sea, podemos medir satelitalmente qué movimiento hay, cuántas personas hay en calle, cuántos kilómetros se están moviendo, ¿sí? Son indicadores muy confiables. Y como tú ves, la caída cuando se declara cuarentena es real. Es decir, yo por eso le agradezco a los ciudadanos. De pronto siempre hay alguien que no ayuda o que no puede o que todavía no tiene la conciencia y la cultura ciudadana de hacerlo. La inmensa mayoría sí lo hace. Y esta es una de los indicadores que lo prueban.
baja la cantidad de gente en calle, baja la cantidad de kilómetros que se moviliza la gente. Realmente los ciudadanos, y por eso yo siempre les agradezco, hacen un esfuerzo enorme por aportar su cuota de cuidado cuando se les pide que lo hagan. Y la otra evaluación que tenemos, como lo dije antes, es que evidentemente por donde lo mires, eso ha servido a reducir la velocidad, que era lo que buscábamos. Se redujo la velocidad de casos, se redujo la velocidad de sintomáticos, se redujo la velocidad de fallecimientos, se redujo la velocidad de ocupación de UCI. O sea, por donde lo miramos, valió la pena y entre todos salvamos vidas. No tengamos la menor duda de eso. El esfuerzo de cuidado, de cultura ciudadana y las miles de vidas que hemos salvado gracias al esfuerzo colectivo de todos ha sido francamente admirable, francamente admirable. Y siempre enfoquémonos en exaltar, en reconocernos el enorme esfuerzo que hemos hecho. Que unos pocos todavía están en proceso de aprendizaje de cultura ciudadana no oculta para nada el extraordinario esfuerzo que la mayoría de la ciudad ha hecho. A todos muchísimas gracias, muy generosos por su atención. A Bogotá de nuevo toda nuestra gratitud y reconocimiento por este esfuerzo de cuidado. Nos quedan 2 semanas difíciles, luego podremos entrar a una nueva normalidad. Mil gracias a todos.